Buenísimo. Bueno, damos entonces por inicio la clase. Matemática 1. Vamos a estudiar en el día de hoy. Aclaro que estoy sin la cámara porque primero por una cuestión de iluminación, que tengo la luz al revés y no hay forma de que lo pueda acomodar. Y me veo como en sombras, así que no tiene sentido. Y segundo, bueno, por una cuestión de que me ralentiza la máquina. Ahí estoy compartiendo pantalla y comenzamos. Hay algunas definiciones que las pueden transcribir directamente desde la pantalla, desde la grabación o ahora en tiempo real, pero son necesarias, están extraídas directamente del libro de James Stewart. Yo toda la parte teórica que utilizamos para la cátedra la uso de ahí, así que dentro de la bibliografía compartida también pueden ir a buscarla allá. De hecho es el libro que yo recomiendo, para toda la parte fuerte de derivadas que estamos viendo y de integrales, que será lo próximo. Recurran a ese libro siempre para la teoría. Bueno, listo. Ya aparece la pantalla compartida por lo que veo. Ah, y otra cosa. Acá yo me cambié de ventana, como les dije la vez pasada. Háblenme, activen el micrófono porque yo, o alguien en su defecto me avisa si alguien me escribió en el chat porque no lo visualizo. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Calculo que ya están viendo entonces la pantallita. Arrancamos. Tema, la última clase. Ahora que acá tenía justo una hoja libre para poner en sintonía esto del repaso. Lo que estábamos viendo eran las derivadas y una de las primeras aplicaciones de las derivadas. Aprendimos dos cosas hasta ahora en donde intervienen las derivadas. Primero lo vimos como un cociente incremental. Cociente incremental, que es su definición. Que me habla de cuán rápido, cuán lento crece una función. Después lo que vimos de las derivadas, su definición, obviamente que tiene que ver con la anterior, pero vimos que también se interpreta como la recta tangente, o está involucrada en eso. La recta tangente, que lo que hace es, la recta tangente, modelizar en los alrededores del punto cómo se comporta la función mediante una recta. Y vimos que la derivada representa la pendiente de esa recta tangente. Bueno, esta es como la segunda aplicación que vimos. Después, lo que vimos la clase pasada, el lunes pasado fue, sí, es que interviene en lo que tiene que ver con los extremos, pero antes de hablar con los extremos, esto de los máximos y los mínimos, me da información precisa sobre crecimiento o decrecimiento. Habrá alguien que me diga, ¿qué tenía que pasar para que una función sea creciente en un intervalo? ¿Cómo tenía que ser la derivada? Positiva. Tal cual. Negativa era la derivada si en ese intervalo era decreciente. Esto lo analizábamos con una tablita. Bueno, ¿y qué pasaba? Positiva crece, negativa decrece y después puede pasar que sea cero la derivada. Bueno, justamente si es cero la derivada en ese punto, quiere decir que ese punto es crítico. Puede ser justamente que ahí haya un extremo. Así que donde es positiva crece, donde es negativa decrece, o está decreciendo, y donde vale cero es un punto crítico, que después se analiza si es máximo o mínimo, estudiando los crecimientos. Bueno, hasta acá lo que habíamos visto de las derivadas. Ni hablar que de derivadas también aprendimos reglas, tablas, y cómo se deriva cualquier tipo de función, ¿eh? Eso ya se asume que se sabe. No se va a andar revisando. Hay que revisar la clase de derivadas en todo caso. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver... Ah, y después vimos, perdón, esto debería haber ido antes, vimos que también una aplicación breve sobre la regla de L'Hopital, ¿se acuerdan? Me permitía resolver límites indeterminados de qué tipo. Infinito sobre infinito y cero sobre cero. Perfecto. Bueno, y ahora la quinta aplicación, que es de algún modo la continuación de la cuarta, en donde interviene la derivada o donde me brinda información es en la concavidad de una curva o en la concavidad de una función. ¿Qué es la concavidad? Ahora lo vamos a ver, ahí que estaban algunos apuntes anotados. Esto, si la curva en un cierto intervalo tiene este tipo de formato o este tipo de formato, curvatura sería la palabra. Y fíjense que cómo se explica esto, que las patitas van hacia arriba, que las patitas van hacia abajo. Bueno, tiene que ver esto de si es cóncava hacia arriba, le vamos a decir a esta, si pasa algo, y es cóncava hacia abajo, si pasa otra cosa. Y va a tener que ver con quiénes, con esto, con las rectas tangentes. Está todo vinculado, mi gente. Miren, vamos acá entonces.
Ese sería el título. Se pasan los apuntes, ahí las definiciones. Y miren lo que dice acá. Lo van leyendo, pero yo se los muestro directamente sobre el gráfico. ¿Qué dice la F? Miren lo que dice acá. ¿Qué dice F' respecto a F? O sea, lo que vamos a tener que pensar ahora es que nosotros nos van a dar una función. Nosotros sabemos que la vamos a poder derivar. Y esa derivada, que es lo que hablé en la página anterior, tiene un montón de aplicaciones. Principalmente me habla de crecimiento y decrecimiento. Pero ahora se va a habilitar, que yo ya lo había anticipado en clase, una derivación sucesiva respecto de la anterior, a la que le vamos a llamar segunda derivada. Es decir, vamos a poner doble tilde prima. Y así existen las sucesivas. Yo puedo poner f', la cuarta, la quinta, la de orden 8, la de orden n, se le dice, se hace como una especie de fórmula general para la derivada de orden n, del paso n. Ahora vamos a ver qué es esto de derivar sucesivamente, pero hoy nos vamos a enfocar acá, en la segunda derivada, que tiene que ver con esto, con la concavidad. Entonces, ¿qué información puntualmente me da la segunda derivada con la concavidad? Están vinculados. Bueno, lo siguiente, va a hablar sobre, justamente, valga la redundancia, sobre esto, sobre la forma que va a tener la curvita, si van a estar así, como carita feliz o como carita triste. Y eso tiene que ver con ojo con esto que puede ser un trabalengua, la derivada segunda es de algún modo medir el crecimiento de la función anterior. Así como esta medía el crecimiento de la f' va a medir el crecimiento, cuán rápido crece, de algún modo, la primera derivada. Bueno, no los quiero aburrir mucho, así avanzamos, pero tiene que ver con esto que está mostrando acá. De algún modo, la segunda derivada lo que está haciendo es, piensen en la primera derivada, perdón, y miren acá, tenemos una función, esta que está a la izquierda, arriba a la izquierda. Y acá abajo están trazadas tres, por ejemplo, de sus rectas tangentes. La recta tangente en este punto, la recta tangente en este punto y la recta tangente en este punto. ¿Y qué estoy viendo? Que todas las tangentes están por dónde respecto a la curva, por arriba o por abajo. Las tangentes están por abajo. Toda la curva está contenida al lado de arriba. Bueno, si pasa eso, se le va a llamar cóncava hacia arriba. Esa es la definición geométrica de algún modo y formal matemática. Si las tangentes están por debajo de la curva, quiere decir que la función va a ser así. ¿Sí? Cóncava hacia arriba, como la función x cuadrado. Y si en cambio las tangentes van por arriba, eso va a implicar que la curva esté contenida, toda por debajo de esas rectas tangentes, como está pasando aquí a la derecha. Ven que la curvatura ha cambiado. Fíjense, las tangentes van por arriba. En estos casos será cóncava hacia abajo. Bueno, eso en cuanto a la definición de lo que es concavidad. Todavía no hablé sobre la segunda derivada. Sí distinguir entre estos dos comportamientos. A esta le vamos a llamar entonces cóncava hacia arriba y a esta le vamos a llamar cóncava hacia abajo. Fíjense que no importa que esté toda la pancita, digamos lo que interesa es ver el formato de la curvatura que tiene el gráfico en ese sector, en ese intervalo. ¿Ven? Si está panzada, digamos, y la pancita está hacia abajo, cóncava hacia arriba, y acá cóncava hacia abajo. Bueno, miren acá, vamos a avanzar un poquitito. Vamos a hablar sobre un punto de inflexión, que esto se va a ver muy claro aquí. Porque, ¿qué pasa? Yo voy a tener gráficas que no son así. Imagínense una gráfica polinómica que hace algo así. Que tiene ciertas raíces, crecimiento, crece, decrece y vuelve a crecer. Fíjense, por ejemplo, que en este sector, hasta acá, por ejemplo, hasta esta partecita que no se llega a apreciar muy bien, eso lo vamos a ver ahora bien, hasta ese sector que hice una marquita acá, que equivale a este valor del dominio, hasta el valor A, en este tramo la función, si miran bien, es cóncava hacia abajo, ¿ven? Tiene este formato la pancita. En cambio, de A hacia adelante, ven que la curva en este sector, que lo tengo que pintar en otro color para que se distinga, bueno, lo dejo ahí, el sector que quedó rojo, este de acá, tiene la parte en cuanto a su concavidad hacia arriba. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque, bueno, así como las funciones cambian de crecer a decrecer, también va a pasar que cambian de su concavidad, de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, por ejemplo. Y en esos lugares donde se produce ese cambio de concavidad, que cambia un formato de pancita hacia otra pancita, vamos a llamarles puntos de inflexión. Así como antes estaban los puntos críticos, que eran donde estaban el posible extremo, ahora vamos a llamarle a esos puntos así especiales, o punto crítico de la segunda derivada, punto de inflexión. Pero naturalmente, ¿qué es un
punto de inflexión? Esto, donde una función cambia su concavidad. A la izquierda tiene una concavidad y a la derecha de ese punto tiene otra concavidad. Acá lo definen bien, miren. Un punto P sobre una curva F se llama punto de inflexión si F es allí continua y la curva cambia de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. O al revés. Y acá también una especie de definición o que se desprende, digamos, de la interpretación de esto. La segunda derivada, fíjense acá que me está hablando, la f'', la segunda derivada, si es mayor que 0 en un intervalo i, entonces la gráfica de f va a pasar a ser cóncava hacia arriba. Es decir, algo parecido a lo que pasaba con el crecimiento y la primera derivada. Ahora vamos a decir que si la segunda derivada es positiva, no vamos a decir crece, vamos a decir es cóncava hacia arriba. Si f'' es mayor que 0, es positiva, entonces va a pasar esto. Y viceversa, va a ser cóncava hacia abajo si la derivada segunda en todos los x de ese intervalo es negativa. ¿Estamos bien? Del mismo modo, repito, como pasaba antes con la primera derivada, que veíamos el signo de la primera derivada para ver crecimiento y decrecimiento, de forma análoga, ahora vamos a ver el signo de la segunda derivada para ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno, acá no lo menciona, pero ¿cuál va a ser la forma en la que vamos a buscar estos puntos que van a ser como extremos así importantes, donde la función puede llegar a cambiar la concavidad para un lado y para el otro? El famoso punto crítico o punto de inflexión, como le llamamos recién. Bueno, para hallar un punto de inflexión, acá lo anoto, se lo anotan también ustedes. Para hallar un punto de inflexión, acá lo aclaro, C perteneciente al dominio de F. X igual a C es punto de inflexión si f' de C es igual a 0. Y tiene sentido porque piensen que si es positiva la derivada, es cóncava hacia arriba. Si es negativa la segunda derivada, es cóncava hacia abajo. Y si es 0, la derivada segunda en ese valor, quiere decir que ahí no tiene ningún tipo de curvatura, que no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Y eso lo que va a ser justamente en estos puntitos donde se engancha en la curva y pasa a ser de cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Porque aquí, digamos, en ese punto particular, que le vamos a llamar punto de inflexión, la curva no tiene concavidad, porque justo es un valor extremo donde la función cambia su pancita. Entonces, bueno, registrar esta definición, ¿eh? Esta es la que importa. Es esta la metodología de trabajo para buscar los puntos de inflexión. Vamos a igualar a 0 la segunda derivada para buscar estos supuestos valores donde se lateraliza la concavidad y después sí hacemos un análisis de signos. Bueno, vamos a arrancar. Yo voy a borrar esto porque necesito espacio, ¿eh? Porque tengo preparado dos ejemplos. Recuerden, punto de inflexión tiene que ser un valor del dominio donde la segunda derivada es 0. Y recuerden activar el micrófono si me quieren preguntar algo, porque no los veo. Lo mismo si algún compañero habla. Bueno, primer ejemplo entonces. Ahí, determinar la concavidad, este también se lo transcriben a sus apuntes, de f de x igual a, y ahí me ponen una función cuadrática, menos 2x menos 3x, perdón, menos 2x al cuadrado menos 3x más 1. Función cuadrática, ya sabemos que el dominio son todos los reales. Y miren qué me dice acá entonces, que determine solamente la concavidad. Bueno, yo ya me lo conozco al gráfico de una parábola, yo ya sé que tiene esta forma, valga la redundancia, en forma de parábola. Y si miramos bien lo poco que sabemos, la parábola tiene un solo vértice acá, ¿no? Y siempre va a tener este formato. Es decir, no va a cambiar su concavidad. O bien, ya sabemos, es en todo su dominio así, o es en todo su dominio así. Esta no va a ser una rara que haga esto y después cambia así, y después por acá cambia así. No, la parábola es o así en todo su dominio. Así que bueno, eso ya lo tenemos claro. No vamos a tener como aparentemente quiere decir entonces puntos de inflexión, porque el punto de inflexión es donde puede llegar a cambiar de un estado cóncavo hacia otro. Acá no va a haber seguramente, pero sí vamos a poder saber qué tipo de concavidad tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a esa información? Segunda derivada.
Pero para llegar a la segunda derivada hay que atravesar primero por la primera. Es decir, hay que derivar sucesivamente. La derivada de esta función. Bajo el 2 del exponente multiplicando y tengo la derivada de esto. Y la derivada del segundo término ya sabemos que es menos 3. Y la derivada del tercer término sabemos que es 0. Entonces, la derivada primera, ¿quién va a ser? Menos 4x menos 3. Ahí la tenemos. Esta es f'. Pero esta no es la que me interesa para la concavidad, porque esta me habla de crecimientos. Recuerden, esta es f'. Ahora lo que voy a hacer es, siempre esto también vayan acostumbrándose a hacerlo como hábito, siempre que encuentren una derivada o una sucesiva derivada, anótense el dominio también de esa derivada. Acá vemos que el dominio de esta derivada de la f' es todos los reales. Acá el dominio de la f es todos los reales. Bueno, pasemos a la siguiente. Segunda derivada, acá quería llegar yo. ¿Cuál es la derivada segunda de la función? Bueno, lo que hay que derivar es esto, la primera derivada. Vamos a agarrar la anterior y la vamos a derivar. Bueno, derivo esto ahora y veo que la derivada de eso, ¿cuánto da? Menos 4. Y la derivada de esto, ¿cuánto da? 0. Entonces, la segunda derivada es menos 4. Mira que me quedó, una función constante me quedó como segunda derivada. La función constante menos 4. Bueno, si yo quiero trabajar, como dije que vamos a trabajar buscando posibles puntos de inflexión, lo que debería hacer ahora es tratar de igualar a 0 esto. Yo les voy a mostrar algo más mecánico para no confundirlos de un ejemplo de una forma y otros de otra. Pero es especial que acá me haya quedado justo una función constante. Tranquilamente acá me puede quedar una función dependiendo de x. Lógico. Acá va a pasar eso, de hecho. Bueno, ¿qué sería ahora lo siguiente? Si yo quisiera ver dónde va a ser cóncava hacia arriba y dónde va a ser cóncava hacia abajo. Esto ya me está hablando un montón, Pero si quiero trabajar un poco más estandarizado, debería agarrar la segunda derivada, que es lo que acabo de obtener, e igualarla a 0, por lo que dije recién, para buscar los posibles puntos de inflexión. Acá me lo anoto, puntos de inflexión, si es que tiene. Siempre el punto de inflexión que salte de igualar a 0 esto, obviamente tiene que pertenecer al dominio de la función original, Si no estuviese en el dominio, a veces pasa, en funciones muy raras que encuentro un punto de inflexión, pero justo ese valor que encontré no estaba en el dominio de la función original. Y ahí no lo voy a descartar, obviamente. Bueno, si yo agarro la función ahora f' de x y le igual a 0, ¿quién es mi f'? Acá la encontré. Es menos 4. Menos 4, lo pongo en el lugar de f', que sería acá, y al otro lado tengo 0. Y tengo esta ecuación. Menos 4 igual a 0. Claro, si miran bien, esta ecuación no tiene sentido. De hecho, no es una ecuación abierta, digamos, porque no dispone de x esto, no dispone de una incógnita. De hecho, es una afirmación falsa, es un absurdo. Cuando tenemos afirmaciones que son falsas, que nos ha pasado en distintos ejercicios a veces, vamos a decir que lo que estoy tratando de buscar o lo que estoy tratando de hallar no tiene solución cuando llego a absurdos como este estilo. ¿Qué estaba tratando de buscar yo acá? ¿O qué valores de x esperaba encontrar? Esos x iban a ser puntos críticos, puntos de inflexión, perdón. Entonces la conclusión que se saca de esto es que no tiene puntos de inflexión, porque si los tuviesen, tendría que haber salido de resolver esta ecuación. Como esta ecuación no tiene sentido ni solución, tampoco tiene puntos de inflexión. En este caso está pasando esto. Pero no nos confundamos, no tiene puntos de inflexión. ¿Esto qué quiere decir? Que o bien la curva es o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si es que no es una función lineal, ¿no? Si una función lineal no tendría curvatura, no sería ninguna de las dos. O las dos al mismo tiempo, porque hay cuestión de definición. Bueno, no tiene punto de inflexión, entonces esto quiere decir o es en todo su dominio cóncava hacia abajo o es en todo su dominio cóncava hacia arriba. ¿Pero qué lo determinaba eso? Acá estaba, miren, ¿qué me dice esto? Que si la derivada era positiva, la derivada segunda, cóncava hacia arriba. Y acá que estoy viendo, que no importa cuál sea el valor de x que yo tenga acá, que le dé a esta función derivada segunda, siempre, siempre, siempre da de resultado constante menos 4. ¿Eso qué quiere decir acá? Que no tiene ni sentido armar una tabla con intervalos, porque no me quedó ningún punto de inflexión posible como para separar en intervalos. Lo que yo estoy viendo, eso se desprende de qué? De que es una función constante. La función derivada segunda es siempre menor que 0 para todo x perteneciente al dominio, para todo x perteneciente a los reales. ¿Se entiende esta parte, no? Es un caso muy especial
Porque la función derivada segunda me está quedando como si fuese un número constante. Y ese número siempre es menor que 0. Conclusión, miren dónde estoy parado. Estoy diciendo que la derivada segunda es menor que 0 en todos los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que la curva va a ser cóncava hacia abajo en todos los reales. Pero ojo, no confundirse la escritura. Si f' es menor que 0, la conclusión es que f, la función original f, que era la que tenía yo al principio, allá atrás de todo, que era menos 2x al cuadrado, menos 3x más 1, es cóncava hacia abajo. Para todo x pertenecientes a los reales. Y es claro eso, ¿no? ¿Cómo, ahora que ya sabemos del final de la película, mediante la justificación de la derivada segunda? Ustedes me dirán, qué gana de perder tiempo que tiene este tipo, porque yo ya sé cómo es la concavidad de una parábola. ¿Cómo me miraba la concavidad de una parábola? Alguien que me lo responda de conocimientos previos. Esto en la secundaria. El coeficiente principal, Exacto. ¿Qué valor tiene? -2. Menos 2. Yo ya sabía que si la A es menor que 0 en una parábola, entonces es cóncava hacia abajo. Y miren lo que nosotros concluimos. No se contradice. Afirmamos lo que ya sabíamos. Así que qué bueno, gente, este es el primer ejemplo. Ahí terminó. Porque era lo que me pide la consigna, determinar la concavidad. Yo que estoy diciéndole que en todos los reales la curva va a ser siempre así. Ni idea la forma que tiene el gráfico, ni dónde está el vértice, ni dónde crece, ni dónde decrece. Fíjense que nada de eso yo analicé. Yo solo respondí cómo es la concavidad. Y la concavidad es hacia abajo siempre. Después, si me piden más cosas, las responderé. Esto por un lado. Y lo que les quería decir es que en realidad esa conclusión de que si A es positiva o A es negativa en una parábola, que lo usamos desde que empezamos a cursar, se desprende justamente de esto, gente. De hecho, si quieren se lo anotan ahí en un costado. Ahí les pongo como si fuese adicional. Esto es muy teórico, esto no se va a evaluar, pero se los muestro. Así como les mostré la otra vez de dónde sale la fórmula del vértice, una parábola, que me los daban las derivadas, acá también me lo justifica un poco esto. El tema de la concavidad, miren. Sea f de x, acá les pongo ejemplo también para anotárselo. Al cuadrado más bx más c. Pongo una función cuadrática general con el a distinto de 0. Eso me lo obliga a que sea positivo o negativo, sí o sí. Bueno, si yo calculo la primera derivada de esto, como hice aquella vez, ¿qué hace esto? Lo mismo que, trabajémoslo de forma general, baja multiplicando y voy a tener 2 por a x. La derivada de esto, ¿quién va a ser? B. La derivada de esto, ¿quién va a ser? 0. Ni lo escribo ya. Muy bien, acá tengo la derivada primera. Vamos con la derivada segunda. Si yo hago la derivada segunda, la derivada de esto, ¿quién va a ser? Perdón que ahí me lo estoy confundiendo. Ahí. La derivada de esto, ¿quién va a ser? 2a. Es el coeficiente constante que está delante de la x, ¿no? ¿Y quién va a ser la derivada de esto? 0. Listo, ni lo escribo. Acá tengo entonces la derivada segunda. Bueno, fíjense que trabajando de forma general llegamos a algo muy parecido a lo que llegamos recién. Estamos derivando dos veces una función cuadrática. ¿Y qué hace la derivada de un polinomio? No sé si lo hemos hablado mucho de esto, pero se cae de maduro, le baja un grado. Claro, y cuando derivo a la siguiente, que es de grado 1, una vez más, voy a llegar a ¿qué? A grado 0. Por eso es que en el ejemplo anterior yo llegué a una función constante en la segunda derivada, porque de grado 2 pasó a grado 1, de grado 1 pasó a constante. Acá estoy llegando a lo mismo. Esto sería como el menos 4 que me quedó recién, ¿no es cierto? Nada más que la acá valía menos 2, por eso me queda menos 4. Acá al principio, ¿no? Pero bueno, miren, si yo ahora quisiera avanzar con el análisis, ¿qué tiende a hacer uno? F' de x es igual a 0. En este caso, sí, solo sí, esto es para buscar puntos críticos. 2a, que es lo que me quedó como derivada segunda, es igual a 0. Claro, ¿y qué me está diciendo esto? Que en realidad el punto crítico saldría de que la a vale 0, cosa que nosotros estamos contradiciendo, ¿no? Porque lo dijimos al principio que no puede ser. Entonces, esta contradicción que me está diciendo que si hay un punto crítico es cuando a vale 0, me está diciendo en el fondo que no tendrá puntos críticos.
porque A tiene que ser distinto de 0. O sea, algo similar a la conclusión anterior. Pero me da más información esto. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la derivada segunda siempre va a ser 2A. Y claro, de acá se desprende lo que nosotros ya sabemos, porque cuando f' de x va a ser mayor que 0 en este caso. Va a ser mayor que 0 cuando 2A sea mayor que 0. Bueno, si despejo acá y el 2 lo paso dividiendo, ¿qué concluyo? Que A tiene que ser mayor que 0. Ah, miren la conclusión que nosotros sabíamos de las parábolas de entrada. Si lo hablo de forma general, miren qué estoy diciendo. En una parábola, la derivada segunda es siempre positiva, ¿cuándo qué? Cuando A es mayor que 0. ¿Eso qué implica? Conclusión, cóncava hacia arriba. Y la derivada de la función es menor que 0 cuando 2A sea menor que 0. Paso el 2 dividiendo y ¿qué conclusión me queda? A menor que 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esto ahora? Que si la A es más chica que 0, si A es negativo, la derivada segunda es negativa. Y por lo tanto, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, bueno, ahí estamos justificando eso que usamos desde el principio del cuatrimestre, de las parabolitas, ¿no? El coeficiente principal, el signo del mismo, me determina la concavidad de una parábola. Ahora se lo pueden justificar a Pepito y a Magoya. ¿Por qué decirle a partir de ahora? Ah, porque la segunda derivada siempre es positiva ahí. Ah, por eso. Tiene que ver con una justificación más formal ahora. Antes solamente lo decíamos como recetita. Bueno, segundo ejemplo. Vamos al ejemplo 2 que está allá arriba, que dice idem, o sea, analizar la concavidad. No me está pidiendo nada más, ni crecimientos ni decrecimientos, solo concavidad para la función que está ahí propuesta, que es la función polinómica de grado 3, que es 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 24x. Entonces, acá la tengo. Vamos a ella. Entonces, me concentro acá. Es un polinomio. Entonces, ¿qué tiene como dominio? Todos los reales. Vamos a la derivada primera. La primera derivada. Bueno, derivar polinomio ya lo tenemos. Baja el exponente y baja un grado, ¿no? 3 por 12 va a ser acá, la derivada del primer término. 3 por 12 va a dar 36x al cuadrado. Menos, va a bajar ahora el grado acá. El 2 baja multiplicando, me va a quedar menos 24x a la 1. Y voy a derivar este término que es de grado 1, me queda menos 24. Y listo, acá tengo la derivada, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí tengo la primera derivada, que también tiene, ahora sí, podemos verlo, sigue siendo un polinomio, así que el dominio de la primera derivada sigue siendo todos los reales. Sigo. Quiero la segunda derivada. ¿Y ahora qué hacemos? Derivamos una vez más este término. Acá que me va a quedar 72, porque baja el 2 multiplicando x, menos, y la derivada de ese segundo término que va a ser 24. Listo, y la derivada de esto es 0, ¿no? Muy bien. Ahora sí tenemos la derivada segunda, bueno, y también sigue siendo un polinomio, así que tiene de dominio todos los reales. Bueno, acá encontramos la segunda derivada. Así como en el ejemplo anterior llegamos que la f'' daba menos 4, que era constante, ahora vemos que no, que la segunda derivada no es una constante, sino que depende de x. Ah, bueno, no importa, sigo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se agarra la segunda derivada, que la acabo de obtener, y se le iguala a 0, para buscar posibles puntos de inflexión si es que tiene. Bueno, ¿qué sería agarrar la segunda derivada? Agarrar la expresión 72x menos 24. Ay, me salió horrible el 2. Acá es un 2. Y lo iguala a 0. Bueno, y esta es una ecuación, mi gente, la resolvemos. Así como buscábamos los puntos críticos antes para máximos, ahora hay que buscarlos para inflexión. Entonces vamos a despejar la x. 72x, paso el 24 sumando, y me va a quedar ahora x igual a 24 partido en 72. Bueno, ¿alguien tiene ahí por caso? ¿Cuánto da esto simplificado? 1/3. Ahí estamos. Está diciendo que x igual a 1/3, la derivada segunda vale 0. Vale 0. Este es el punto de inflexión que estamos obteniendo. Que por lo que vimos hace un rato, no, acá está, pensé que era en la hoja anterior. Un punto de inflexión es donde va a producirse ese cambio de ser cóncava hacia arriba
a ser cóncava hacia abajo. Entonces, supuestamente, en x igual a 1/3 va a cambiar la concavidad de esto. Ahora lo vamos a determinar. Antes no pudimos hacerlo porque acá habíamos dicho no había solución, ¿se acuerdan? Acá sí tuvo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Hacemos una tabla por intervalos para estudiar los signos. Tabla de intervalos barra signos. ¿Por qué digo esto de los signos? Y por lo que dice acá. Porque yo tengo que ver dónde ahora la segunda derivada es positiva y dónde es negativa. Y eso va a distinguirse ahora por el valor x igual a 1/3. Piensen en la recta numérica. Por acá está el 0, por acá está el 1, por acá andará el 1/3. ¿Qué me está diciendo esto? Que el intervalo del dominio de la función original, que eran todos los reales, ahora yo lo tengo que ver partido en dos intervalos separados por ese valor crítico o de inflexión que acabo de encontrar. Un intervalo va a ser desde el menos infinito hasta el 1/3 y el otro va a ser desde el 1/3 hasta el más infinito. Estos son los dos intervalos que yo me voy a formar aquí. Desde menos infinito hasta 1/3 y después el otro intervalo va a ser de 1/3 a más infinito. Bueno, estos serían los intervalos en los que voy a analizar concavidad, pero yo después acá voy a anotar el signo de la segunda derivada, así como antes Profe, anotamos ¿no sería de primera. -3 a 1/3? Ah, sí, gracias por eso. Pensé que era el siguiente ejemplo. Gracias por eso. De hecho, iba a hacer mención de que en el siguiente va a estar restringido el dominio y no era acá. Gracias. Miren, esta parte del enunciado no leí yo. Ahora lo corregimos. Porque me decía que analice la concavidad. Ven, si esto no estaba, yo lo hacía así, yendo desde el menos infinito hasta el más infinito, como estaba planteándolo acá. Ah, entonces ahora todo esto se va a mover. Menos 3 a 3, menos 3 a 3 y menos 3 a 3. Qué macana. Tengo que andar corrigiendo. Muy bien. Ahí lo anoto, lo corregimos al toque. No cambia nada lo que sería la actividad, me paraste justo a tiempo, ¿eh? Bueno, saco esto entonces y saco este entonces. A ver cómo arreglo todo. Vamos a poner el dominio de la función va a ser de menos 3 a 3. El dominio de la derivada primera va a ser el mismo y el de la segunda también. No sufre ninguna restricción cuando yo voy derivando esto. Entonces, bueno, ahora la recta numérica, como recién les decía, por acá andará el menos 3, por acá el 0, por acá el 3 y el 1/3 va a andar por acá. Los intervalos claramente me quedan ahora divididos no desde el menos infinito, sino desde acá, con corchete, hasta acá. Perdón, hasta acá que va a estar el 1/3. Y después el otro intervalo va a ser desde acá hasta allá. Muy bien. Aquí está el 1/3. Entonces este intervalo arranca en menos 3 y acá este termina en 3. Muy bien. Ahora sí, todo arreglado, mi gente. Hacemos la tablita. ¿Y qué va a analizar la última columna? Y claro, lo que yo quiero ver acá es el tipo de concavidad que voy a concluir. Entonces veamos. ¿Qué pasa en este primer intervalo? El intervalo que arranca en menos 3 y llega hasta el 1/3. Como hacíamos antes, tomo algún valor interno a ese intervalo, que pertenezca al dominio, en este caso no hay ningún drama. Por ejemplo, yo voy a tomar el x igual a 0. Está acá adentro, ¿no? ¿Y alguien facilón para las cuentas que está acá adentro? A ver el criterio de elección que tienen. ¿Quién estaría dentro del segundo intervalo? Un numerito. 1. 1. 1 sería un número lindo, porque 1/3 es 0,3, ¿no? Periódico, así que el 1 está ahí adentro. Bueno, entonces, agarro el 0 para el primer intervalo y agarro de muestra el 1 para el segundo intervalo. ¿Dónde voy a ir a reemplazar? Yo necesito saber el signo que tiene la derivada segunda. Acá me lo estaba diciendo, en ese valor del intervalo. Bueno, entonces me voy a mi derivada segunda. Acá está. La derivada segunda es esta, 72x menos 24. Ahí es donde tengo que sustituir yo. ¿Por quién sustituyo? Por 0 primero me dice esto, ¿no? Entonces hago f' de 0. Esto me lo hago
un borrador o al costadito, como estoy haciendo. Y voy a meter el 0 acá. Daría esto, 72 por 0, menos 24. Esto me da menos 24, ¿no? ¿Qué signo termina teniendo esto? Negativo. Es negativo. Por lo tanto, ya sabemos que esto va a ser cóncava hacia abajo en todo este tramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la primera justificación que hice? Confirmen o voy de nuevo con esta. Yo entendí. Acá aplica que el que calla otorga. Y el segundo valor, ahora si queremos analizar el segundo intervalo, voy a tomar un valor interno, como propusimos que era el 1, y de nuevo, reemplazo por 1 en ¿dónde? Acá en la X. Entonces, hago la misma cuentita. 72 por 1, menos 24. Y avísenme cuando se está por acabar la clase, que les comparto un nuevo link, porfas. Bueno, ¿cuánto da 72 menos 24, gente? Positivo. Positivo, ¿no? Esto es mayor que 0, no me interesa el valor. Positivo, cóncava hacia arriba. Bueno, ¿qué está pasando entonces? Está cambiando la concavidad, ¿no? Está cambiando el signo de la segunda derivada. ¿Qué conclusión saco de todo esto si se cambia la concavidad? Puede pasar en funciones más raras, cuando a veces no existe en el punto la derivada segunda. Eso también es otro criterio que no lo mencioné todavía. Cuando se ponga más bravo lo veremos. Que no cambie la concavidad, que sea cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo, por ejemplo. En esos casos no existe tal punto de inflexión. Para que exista tiene que cambiar de ser cóncava hacia abajo, hacia arriba o viceversa, tal y como dice esta definición aquí. Conclusión. Los intervalos de concavidad yo ya lo sé ahora. Voy a decir que del intervalo menos 3 cerrado al 1/3, la función es cóncava hacia abajo. Y después voy a confirmar que desde 1/3 abierto hasta 3 cerrado, la función es cóncava hacia arriba. Y adicionalmente, y de forma más fuerte, puedo decir que el punto de inflexión es... Se le dice punto incorrectamente, a mí no me gusta decir la palabra punto, porque le dicen punto P y después se llama el número X común en donde estamos, y eso es un valor del dominio en realidad. El punto de inflexión va a estar, vamos a escribirlo así, lo arreglamos, está en X igual 1/3. Pero ojo, esta es la conclusión del punto de inflexión. Pero no olvidar que acá también, no lo estoy escribiendo yo, pero podemos escribir esto de forma redactadita. En menos 3 a 1/3 llegamos a decir que es cóncava hacia abajo y en 1/3 a 3 cóncava hacia arriba. Listo, gente, este es el segundo ejemplo. Obviamente que esto no me dieron el gráfico de esta función, aparte que lo poco que saqué de información es sobre concavidad. Yo no sé dónde están los máximos, ni las raíces, ni la ordenada. Fíjense, para hacer un gráfico de una función bien preciso, con detalles, se toma bastante trabajo. De hecho, vamos a hacer luego un ejercicio integral donde vamos a ver discontinuidad, raíces, o sea, todo lo que hemos analizado de un gráfico aplicado a una misma función. Y van a ver qué laburazo que es. No porque sea difícil, sino porque es tedioso, porque es largo. Hay que analizar la primera derivada para los crecimientos, la segunda derivada para la inflexión. Si tiene asíntotas hay que estudiar límites. Hay que usar límites también para analizar continuidad. O sea, se hace como 2 carillas por ahí un ejercicio y el estudio completo de una función para tener la totalidad de información de un gráfico. Lo que estamos haciendo nosotros es estudiar esto, como si fuésemos cirujanos. Estudiamos primero estos órganos, después vamos a terminar tratando de atender el gráfico completo de una función, atendiendo toda su variabilidad. Por ahora, concavidad, que era lo que nos estaba faltando. Bueno, así podríamos hacer un ejemplito más de esto de agarrar la segunda derivada e igualarla a 0. Pero quiero mostrar, antes de seguir con más ejercicios del mismo tipo, otra aplicación que tiene la segunda derivada. Vieron que solamente, ¿qué vamos a decir de la segunda derivada por ahora? La segunda derivada me sirve para estudiar la concavidad. Esa es su principal función. Ahora, y para buscar puntos de inflexión, obviamente, pero ahora lo que voy a mostrar es que también me brinda información sobre los extremos. ¿Vieron lo que buscábamos la clase pasada?
esto de dónde tiene un máximo y dónde tiene un mínimo. Bueno, es una alternativa para buscar, determinar si ese punto crítico donde yo no sabía si había un máximo o había un mínimo, para determinar si es máximo o mínimo de una forma más rápida. Bueno, más fácil mostrarlo que hacerlo. Primero leamos lo que dice. Dice acá, prueba de la segunda derivada. Supongamos que f'', la segunda derivada, es continua cerca de c, del valor protagonista, ¿no? Continua quiere decir que no tenga agujeritos ni asíntotas, que sea normalita. Primer conclusión, me dice, si la primer derivada en ese valor es 0, esto significaba que ahí había un posible extremo, un punto crítico, y me dice, la segunda derivada en ese mismo valor es positiva, es decir, si yo hago una verificación donde yo tenía un punto crítico y hago la verificación de derivar una vez más y ver el signo en ese valor, el signo de ese valor, si es positivo, va a significar que eso tiene un mínimo ahí. Muy bien, lo absorbo, lo guardo, ahora se los muestro con un gráfico más fácil de ver. Y si yo, en cambio, tengo un punto crítico donde puede haber un máximo o un mínimo, ¿no? En C, y hago la prueba de la segunda derivada y veo que al evaluarla me da negativa, por la conclusión anterior que ya habíamos visto, vamos a decir que es cóncava hacia abajo, ahí obviamente eso genera que haya un máximo. A ver qué corno está mezclando todo este tipo, dirán ustedes. Piensen lo siguiente, cuando uno hace el estudio de una función y quiere ver extremos, por ejemplo, imagínense que el valor de C está acá. Ven que acá hay un máximo, ¿no? Un máximo local. Bueno, yo cuando haga lo del f' de x, bla, igual a 0, bla, 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 y voy a llegar a que x es igual a c. Y acá voy a tener mi primer punto crítico, que sería este, ¿ven? Donde puede haber un máximo o un mínimo. Claro, pero acá yo tengo el gráfico. Yo cuando lo obtengo analíticamente, yo no sé si acá esto hace así en c o hace así en c. ¿Se acuerdan que hay que determinar si justamente es un máximo o un mínimo? Para determinarlo, yo lo que tenía que hacer era ver signos de la derivada, ver si era positiva, crecía y decrecía. Si cambiaba así, máximo. Si decrecía y crecía, es decir, si era negativa y después positiva, iba a ser un mínimo. Era medio tedioso. ¿Qué había que hacer para ver si era máximo o mínimo? Una tabla. Lo que vamos a hacer ahora es usar la prueba de la segunda derivada. La llamada terminará dentro de 15 minutos. Ahí escucho un ruido. Bueno, entonces, esa era la idea que hacíamos antes. Ahora lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a agarrar ese valor que tenemos ahí y vamos a buscar la segunda derivada y vamos a hacer la cuentita de meterlo adentro de la segunda derivada. Y el signo que me dé esto, si es positivo, ¿qué quiere decir? Que la derivada segunda sea positiva. Habíamos dicho que era así, ¿no? Cóncava hacia arriba. Ah, pero mira vos. Claro, si una función en ese intervalo es cóncava hacia arriba y particularmente en ese valor c, veo que está haciendo cóncava hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que si es cóncava hacia arriba tiene esta forma la pancita. Y si tiene esta forma, si es cóncava hacia arriba no tiene opción más que ser un mínimo. Y en cambio, si yo hago la comprobación de la derivada segunda en tal valor crítico y me da que es menos, o un número, menos algo, un número negativo, la función va a ser cóncava hacia abajo. Eso implica que la pancita tenga esa forma y que en ese valor sí o sí haya un máximo. Y haciendo esto, vamos a evitar esto de la tabla que era medio... A mí no me gusta, por ejemplo. Bueno, a ver, hagamos un ejemplo más práctico. Tomo la que usé recién, que era esa, 36, 24 y 24. A ver, puse la misma, miren. Perdón, puse f'', no, esta es f de x. Supónganse que tenemos la función entonces. 24x, no, arrancaba con, ya me lo olvidé, 36. 36x al cubo menos 24x cuadrado menos 24. Hacemos dos ejemplos de estos. Acá les voy a poner como consigna. Hallar máximos barra mínimos. Fíjense que no les estoy preguntando sobre concavidad ahora. Hallar máximos o mínimos usando el criterio de la segunda derivada. Obviamente que esto por ahí en el parcial no va a aparecer con esta restricción en la consigna, les va a decir hallar los extremos con máximo y mínimo y ustedes elegirán de qué forma operar. Yo acá les estoy diciendo precisamente que lo hagan de este modo para ver la aplicación de esto.
Pero lo que quiero decir concretamente es que cada uno lo va a hacer como quiere. Puede usar la tabla o va a poder usar alternativamente este método de la segunda derivada. A Profe, ver qué es dice. menos 12, no menos 24. Menos 24 quedaba en la primera derivada. ¿Estás seguro? A ver. Ah, sí, tenés razón. Estaba mirando la derivada segunda yo. Bueno, acá era. Muy bien, entonces arrancamos. F', vamos a poner las tres así se ven claritas. F de x, 36, x cubo, menos Profe, 12x también es cuadrado. 12, no es 36. El primer término. Ay, chicos. Estoy mirando acá yo cuando me copié el ejercicio. Por eso, mira, me enredé. Entonces es 12. 12 menos 24. Ay, ay, ay. Esto de cambiar la pizarrita, María. Tengo la memoria a corto plazo complicada yo. Ahí. Entonces acá también cambiamos. Bueno, muy bien. ¿Estamos bien ahí? 12 menos 12 menos 24. Perfecto. Acá tenemos la función. Y acá me faltó la x que estaba mirando. Muy bien, vamos entonces. Dominio todos los reales. Acá no estoy hablando del menos 3 al 3, como pasaba antes. Acá no lo aclaré de nuevo. No es relevante para la actividad y mostrar la aplicación esta. Vamos a la primera derivada, que es la que teníamos recién. Baja el 3. Esto me queda de grado 2. Baja el 2. Esto me queda de grado 1. Y ahí tengo 0. No, un 24 acá, perdón, que me va a dar del último término derivado. Bueno, primera derivada hecha. Entonces, miremos la consigna. Me dice buscar máximos o mínimos. Yo ya sé que para buscar máximos o mínimos, lo que tengo que hacer es buscar puntos críticos. Para buscar puntos críticos, es decir, donde pueda haber un candidato a máximo o mínimo, lo que tengo que hacer es agarrar la primera derivada e igualar a 0. Ya igualo a 0 la primera derivada. Entonces, agarro este polinomio que me quedó como la derivada primera, que es este que me estoy anotando acá, y lo igualo a 0. Y hay que resolver esto. ¿De acuerdo? Si miramos bien, todos son múltiplos de 6, ¿no? 6 por 6 me da 36 y 6 por 4 me da estos 24. Yo podría sacar factor común 6. Es más, ¿quién es el máximo común divisor de los tres? En vez de sacar factor común 6. En la tabla de quién están todos estos números. Más grande que 12. 12. Saco el máximo común divisor. 36 dividido 12 me va a dar 3. Acá me falta la x. 24 y 2 me va a dar 2. Y acá me va a dar 2. ¿Para qué se hacía esto de sacar factor común? Para hacer que los coeficientes sean más chiquititos y la fórmula resolvente que voy a utilizar ahora sea más simple. Entonces, este 12 lo divido miembro a miembro, se va y ahí me queda. Bueno, vamos acá con los cálculos auxiliares. No sé si alguien tiene ahí para hacer la fórmula resolvente, si no la hago rapidito. Sí, da x1 igual a 0 y x2 igual a 2 tercios. 0 y 2 tercios, ¿no? Yo lo voy a dejar anotado nomás. Sería poner menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Bueno, resolviendo todo esto, dice el compañero que da x1 igual a 0, x2 igual a 2 tercios. No, no puede dar 0. No puede estar 0. Debe ser que me estoy confundiendo en alguna. No, no porque acá queda un término independiente. No puede dar 0, hay que hacer las cuentitas, a ver. Daría 0 si no tiene término independiente. No puede ser. A ver, hagamos las cuentas. 4 y acabar positivo. 8 por 3, 24. ¿Estamos bien ahí?
4, 12 por 2, sí, 24. Bueno, ahí voy a tener raíz de 26 sobre 6. Bueno, me quedó un número irracional. Acá no va a ser muy agradable, no va a ser entero, pero sí quiero que me digan aproximadamente el valor de las dos cosas. A ver. Ustedes si tienen calculadora ahí a mano, háganme primero con la suma. Raíz de 26 dividido 6. Y 2 menos raíz de 26 sobre 6. ¿Me dicen por favor cuánto les da esto? Un resultado 1,18. ¿Y el otro? $0,54. Muy bien. Ahí tenemos, entonces. ¿Qué son estas dos cosas? X igual a 1, aproximadamente, ¿no? X igual a esto. O X igual a 0,54 son dos posibles valores donde haya máximos o mínimos. Son puntos críticos. ¿Qué deberíamos hacer si uno quisiera ir ahora hacia a ver de si son máximos y mínimos? Bueno, como ya sabemos, habría que hacer una rectita. Por acá está el 1,18, el 0,54. Por acá va a estar el 1,18. Y se empiezan a armar los intervalos, ¿no? Del menos infinito hasta acá, después de acá hasta acá, y después de acá para allá. Y haría la tablita con los tres intervalos, poniendo el intervalo, si es positivo, negativo, y bla, 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 crece, decrece, y ahí yo sé si va a haber máximo o mínimo, pero eso no lo vamos a hacer, porque eso sería buscar máximos o mínimos con el viejo método. Acá me está diciendo que determine si son máximos o mínimos con el criterio de la segunda derivada. ¿Se entiende, no? Que estamos tratando de hacerlo de una forma alternativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice lo anterior, que está ya en el recuadrito, esto. Lo que tenés que hacer ahora vos es agarrar, tomar el valor que tenés en cuenta, que es el X igual a 2 más raíz de 26 dividido 6, que es más o menos 1,18, y ver cómo se comporta la derivada segunda en ese valor. Lo vamos a evaluar. Este sería el valor de 6 del que me está hablando aquí. Profe, nos quedan Entonces, aproximadamente claro, pero para 5 eso, ¿qué minutos. necesito yo? Tener la derivada segunda, ¿no? Eso no lo tenía calculado. Entonces, acá me hago un cálculo auxiliar, que en realidad lo hice en el ejemplo anterior, pero si no lo hice, lo hago justo ahora. La derivada segunda es la derivada de esto, ¿no? Esa era la primera derivada. Y la derivada segunda es 72x menos 24. Entonces lo que puedo hacer ahora sí es agarrar y poner este valor dentro de la función f'', es decir, acá. Va a quedar 72 por 1,18 menos 24. Bueno, y hay que ver el signo de esto, si es positivo o negativo. Profe, el 0,54 es negativo, no es positivo. Sí, es negativo. Bueno, eso es importante. Menos mal que me lo dijeron, todavía no hice la cuenta. Menos 0,54. Ojo ahí, ¿eh? Este es negativo. Menos 0,54. Bueno, este resultado que estoy teniendo acá, alguien me lo hizo en la calculadora, lo dejo escrito simplemente así que va a ser porque lo veo, ¿eh? Toda esta cuentita va a dar más grande que 24. Cuando le reste 24, esto va a quedar mayor que 0, ¿no? Alguien que me haga la cuentita, 72 por 1,18. Menos 24. 60,96. ¿Hace falta, profe, si el No. ejercicio... No. Calcular este valor concretamente no, solamente tengo que determinar si es mayor que 0. Si es que a eso te referís, ¿eh? Conclusión, Sí. gente, ya estamos usando acá, podemos aplicar la conclusión de la segunda derivada. ¿Qué decía el criterio de la segunda derivada que me quedó allá arriba? F' en C vale 0. Sí, es verdad, F' en este valor vale 0, lo acabamos de determinar recién.
Y encima, f' en ese valor, ¿cómo me termino dando ahora? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Mayor que 0. Entonces eso quiere decir que f ahí, ¿qué tiene? ¿Un qué dice ahí? Un mínimo local. Un mínimo local. ¿Tiene sentido? Porque si la segunda derivada es positiva, te está diciendo que va a ser así, como la pancita cóncava hacia arriba. Y eso implica que el valor ahí en 1,18 sí o sí esté como el punto mínimo. Entonces uno concluye ya eso. En x igual 1,18 hay mínimo relativo. Bueno, ¿y qué me falta ver ahora? Lo mismo pero con la otra. Hagan la cuentita pero con la de menos raíz de 26, que era el valor menos 0,54. Entonces lo que hay que hacer es agarrar la segunda derivada y evaluar en menos 0,54 ahora. Eso significa agarrar el 72 por menos 0,54, que eso va a dar un término negativo, menos 24, la cuentita se dan cuenta que va a seguir dando negativo. Entonces lo que quiere decir conclusión, la función si es negativa, la segunda derivada en ese valor, quiere decir que va a ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el valor va a ser un máximo. En x igual menos 0,54 hay máximo relativo. Profe, la llamada ya finaliza en 1 minuto. Bueno, buenísimo, llegamos justo. Corto y les paso por Classroom el siguiente link.